simpática mosca volaba hambrienta por el frondoso bosque en busca de comida. En el tronco de un árbol encontró un panal lleno de rica miel. La mosca golosa se abalanzó sobre el panal para comer la miel. La miel estaba tan dulce y exquisita que la mosca no podía parar de comer. La mosca comió tanto que no notó que sus patitas se fueron quedando atrapadas en la miel. Incapaz de volar, la mosca comenzó a ahogarse en su rico manjar. Desesperada, solo tuvo tiempo de exclamar: ¡Oh! Voy a morir por querer tomarlo todo en un instante de placer. Moraleja: toma siempre las cosas más bellas de tu vida con serenidad. No te vayas a ahogar dentro de ellas. Muy buenas tardes, amigos de Literatura Visión. Ya estamos en casa. Y desde aquí les enviamos un saludo muy especial a todos aquellos que han continuado el camino con nosotros, que han seguido de cerca nuestros programas, han seguido nuestras conversaciones, nuestros seminarios, nos han dado noticias de su presencia, nos han dejado comentarios y bueno, ¿qué voy a decir? Estamos muy satisfechos de haber seguido la labor desde cada uno de nuestros rincones, desde nuestras casas, pero ahí cada lunes con ustedes. Y hoy es un lunes más y como se habrán dado cuenta, hemos comenzado con algo diferente, porque vamos a celebrar esta fecha que estamos aquí. Entonces, ¿con qué comenzamos? Bueno, fue la fábula de la mosca y la miel para abrir este programa. ¿Por qué? Porque hoy vamos a tratar precisamente la fábula, su significado y por qué se escribieron las fábulas, cuál es el objetivo de la fábula y por qué estamos hoy trabajando con la fábula. Entonces, la fábula, ya, saludo a María Josefa, que está aquí con nosotros. Saludos a Aurea. Y bueno, estamos con ya. alegría y con cariño porque estamos de nuevo. Ay, sí, que uno se extraña, ¿verdad? Seguro que sí. Lo estábamos haciendo, pero con mucho cariño, pero con mucho cuidado. Y también teniendo la dificultad de que a veces no salían bien las cosas, teníamos miedo, nos sentíamos un poco nerviosos, pero ya estamos acá, en la casa. ¿Y el cual debe? ¿Sí? Bueno, Sí. Damos inicio a la fábula. Y la fábula es un tipo de relato breve, de ficción, que tiene una intención didáctica y moralizante. Por eso suele estar acompañado de una moraleja. Ese es el sentido de la fábula, la moraleja. Es decir, es una enseñanza explícita sobre la interpretación del relato. Este género literario sirve para divulgar y enseñar valores, así como para sancionar aquellas conductas que resultan antisociales. La fábula ha sido inventada simplemente para uso de lectura con el fin de enseñanza. Lo que es lo mismo, la fábula es una composición literaria frecuentemente en verso, en la que el autor presenta un relato donde intervienen personas, animales o seres animados. De cada fábula se obtiene una enseñanza para la vida. Su origen es muy antiguo y se remonta a los países orientales, donde los pueblos crearon hechos imaginarios con el fin de moralizar al hombre. Pero sin duda, los orígenes más importantes de estas pequeñas composiciones provienen de Esopo, uno
de los fabulistas más impresionantes de la historia. El término también puede referirse a poemas que recrean temas y episodios de la mitología clásica, como por ejemplo la fábula de Polifemo y Galatea de Luis de Góngora y la fábula de Apolo y Dafne de Quevedo del siglo de Oro. La fábula es un texto narrativo. En ella se relata una historia ficticia, escrita en prosa o en verso. Sus personajes a menudo son animales que actúan o personifican seres humanos. Su principal propósito es dejar una enseñanza y lo hace a través de la moraleja, que a menudo suele aparecer al final del texto. La fábula utiliza la personificación, que es un recurso que consiste en atribuir cualidades humanas a los animales, o sea, ellos sienten, piensan y actúan como personas. Como todo texto narrativo, las fábulas presentan una estructura con un principio, un desarrollo y un desenlace. Ahora veamos lo que es la fábula dentro de la historia de la literatura. Se conoce con el nombre de fábula una historia fantástica, en la cual intervienen como personajes principales objetos o animales a los que el escritor les asigna atributos humanos, y eso lo estamos diciendo desde el principio, y que casi siempre busca dejar un mensaje o enseñanza a un receptor a través del uso de la moraleja. Asimismo, la fábula versa generalmente sobre temas inherentes a los vicios o defectos de la condición humana, a fin de colocar en escena los antivalores que pueden colocar en práctica sus personajes, así como las consecuencias negativas que estos traen sobre la vida de quienes se deciden por ello, planteando entonces una situación que pueda revelarse como pedagógica, tratando de brindar educación de tipo social o cívica. Del origen de las fábulas es un ensayo publicado en 1684 por el pensador y filósofo francés Bernardo de Bouvier de Fontenelle. Fontenelle aplica que el origen de la fábula nació en Oriente, concretamente en la India, con un fin didáctico o de enseñanza para educar a los hijos de los nobles e infundir en ellos valores y virtudes que les ayudarían a convertirse en gobernantes o personas con cierta autoridad, pero debían tener lo que se considera como es la ética, el profesionalismo, la decencia, la educación, etcétera, etcétera. Y para ilustrar este comentario anterior, pues les traigo una fábula muy interesante que se titula El Congreso de los Ratones. Escuchen bien. Bueno, dice que había una vez una familia de ratas que vivía en el almacén de una casa. Eran felices, pero vivían con el temor de ser atacados por un gato depredador. Así que nunca salían, ni de día ni de noche, porque su terrible enemigo siempre los estaba vigilando. Un día se decidió poner fin a este problema y se convocó a una reunión a petición del líder de las ratas más antiguas. El líder de las ratas, una vez que tenía toda la audiencia delante, se dirigió a todos y les dijo: «Esto no puede seguir así». Y pidió a todos que se sentasen juntos y encontrasen una solución. «Por favor, dame la palabra», dijo el ratoncito, que era un poquito listo.
Debíamos poner campanas a los ratones para que siempre sepan dónde están. Esta interesante iniciativa fue recibida con aplausos y alegría por todos los ratones. Las campanas las habrían salvado, ya que les habrían avisado de la llegada del enemigo y les habrían dado tiempo para escapar a un lugar seguro. ¡Silencio!, gritó el ratón líder, y luego asintió con la cabeza. La pregunta fundamental sigue siendo: ¿quién de nosotros puede colocarle al gato esa campana? Los ratones no pudieron responder la pregunta y se callaron de repente. Luego, hambrientos y deprimidos, corrieron de vuelta a su cueva. La moraleja es la siguiente: es más fácil tener una idea que ponerla en práctica. Así le dejamos con la moraleja del día de hoy. Seguimos con María Josefa. A ver, ¿qué nos trae sobre la fábula? Bueno, debido a su intención, brevedad y fácil comprensión, estos relatos se difundieron por Oriente y llegaron a Europa, gracias a viajeros navegantes. En Grecia fue Esopo quien retoma el género y crea sus fábulas en medio del intenso ambiente cultural griego. En Roma, Horacio y Fedro se inspiraron en Esopo para escribir sus textos morales. Posteriormente, en la Edad Media y el Renacimiento, los cruzados difundieron las nuevas fábulas de Oriente aprendidas en los lugares donde combatían. Así es como la fábula fue evolucionando y enriqueciéndose hasta nuestros días para continuar con el propósito principal con el que fueron creadas: moralizar. También fueron las fábulas el método comparativo de la religión para atribuir a la ignorancia de los primeros hombres que debían recurrir a las divinidades superiores para explicar los hechos a los que ellos o de los que ellos desconocían la causa, su creencia en lo sobrenatural. El Panchatantra es una colección de fábulas en prosa y verso, escritas en sánscrito y compuestas después del siglo III a.C., y cuya autoría se atribuye con cierta incertidumbre a Vishnu Sharma. Según la historia que se cuenta en el Hitopadecha, siglo VII, el rey Sudarshana, preocupado por la educación de sus jóvenes príncipes, le encarga la enseñanza de la moral a un brahmana, sacerdote llamado Vishnu Sarman, quien es considerado el autor del Panchatantra. El texto consiste en la ilustración antropomórfica de los 5 principios más importantes del Rajaniti, ciencia política, a través de los animales. Los 5 principios ilustrados son Mitra Veda, cómo dividir a la familia. Mitra Lava, cómo ganar amigos. Sudri Veda, disensión con la armada. Y Viagra, separación. Y Sandhi, unión. Como género literario, ¿cómo podemos analizar la fábula? Podemos decir que es una composición literaria, narrativa, breve, generalmente en prosa o en verso, en la que los personajes principales suelen ser animales o cosas inanimadas que hablan y actúan como seres humanos. Cada fábula cuenta en estilo llano una sola y breve historia o anécdota que alberga una consecuencia aleccionadora. Posee una intención y redacción didáctica de carácter ético y universal, que casi siempre aparece al final y más raramente al principio,
llamado generalmente moraleja o adfabulación. En el Diccionario de Retórica y Poética de Elena Beristain se indica que se trata de un género didáctico mediante el cual suele hacerse crítica de las costumbres y de los vicios locales o nacionales, pero también de las características universales de la naturaleza humana en general. Para ilustrar, tenemos aquí la liebre y la tortuga. Debido a su arrogancia y vanidad, la liebre se burlaba de la tortuga por su lentitud. Un día la tortuga se cansó de su agresividad y propuso una carrera para ver quién era más rápido. La liebre se rió y tomó la delantera. Finalmente llegó el día de la carrera y todos los animales del bosque se reunieron en la línea de salida para ver la carrera. Cuando sonó la señal, la liebre se precipitó hacia adelante, mientras la tortuga se movía lentamente. Su rival no dejaba más rastro que el polvo de sus ágiles pies. Relajada y orgullosa de su maniobra, la liebre decidió tomarse un respiro al acercarse a la meta, pero ya sabía que sería la ganadora. El problema era que se había quedado dormida. Cuando se despertó, exaltó de ver que la tortuga estaba a solo 2 pasos de la meta. Corrió tan rápido como pudo, pero cuando llegó a la meta, ya era demasiado tarde. La tortuga ganó la carrera y todos los espectadores aplaudieron y vitorearon. ¡Viva, viva! Moraleja: la vanidad y la arrogancia te pueden llevar a una muy mala experiencia. No te burles de los demás solo porque no tienen las mismas habilidades que tú. La paciencia y la persistencia serán recompensadas. Así sea. Genial. Y ahora, Aurea, ¿qué nos traes tú? Bueno, ahora lo vas a averiguar. Ah, sí. Ahora Adelante, mismo. entonces. Ahora mismo. Como género literario, Ay, Dios. la fábula posee un carácter mixto narrativo y didáctico, que ya apercibió La Fontaine al dividirla en el prólogo a sus fábulas en el año 1667. En fábula propiamente dicha, o cuerpo y moraleja o alma, a causa de su carácter práctico que la exime de intenciones filosóficas o trascendentales, se la ha llegado a llamar la pariente pobre del mito. Además, debe contener esas propiedades. Los elementos de la narrativa, generalmente en las fábulas, existe un narrador que relata los hechos acontecidos en tercera persona, en orden cronológico. Además, relata lo que le sucede a los personajes principales en un tiempo y lugar indeterminado. La estructura. Las fábulas suelen estar escritas en prosa o en verso, además de que suelen ser historias breves y didácticas en estilo llano. La mayoría de estas comienzan con la presentación de una situación inicial en la cual generalmente se plantea una problemática o dilema moral que puede tener solución o no. Finalmente, esta termina con una enseñanza, moraleja o afabulación que puede ser útil para el lector. Más raramente aparece el principio o no aparece de forma explícita. Los personajes, en su mayoría, los personajes suelen ser animales u objetos inanimados a los que se les dota con pasiones humanas como la codicia, la soberbia o la envidia.
Estos suelen estar envueltos en situaciones problemáticas que deberán resolver. Estos personajes animales suelen ser prototipos, como la nobleza y la fuerza son presentados por el león, la astucia por el zorro, etc. Los temas. Generalmente los temas que se abordan en las fábulas son vicios humanos, como la arrogancia, la mentira, etc., ya que detrás de cada una de estas se muestra una intención de criticar los comportamientos y actitudes que se van desarrollando dentro de la historia. Su exposición de vicios y virtudes es maliciosa, irónica. Es frecuente la contraposición entre la fuerza, la astucia y la idea propia del mundo pagano, de que es imposible cambiar la naturaleza propia de cada cual. La fábula clásica reposa sobre una doble estructura. Desde el título mismo se encuentra una oposición entre dos personajes de posiciones subjetivas encontradas, pero estos dos personajes se encuentran siempre en la desigualdad social. Uno posición alta y otro en posición baja y desfavorable. Gracias a un evento narrativo imprevisto o survenant, el que estaba en posición alta se encuentra en posición inferior y viceversa. Este esquema es denominado por Christian van den Dorp como doble reenvío. En Aprende a lire des fables, Montreal 1989, y se encuentra en decenas de ellas, sobre todo en las populares, y permite fijar la comprensión y vehicular una moralidad clara. Como dice Hegel, filósofo del idealismo alemán, el último de la modernidad y llamado inclusive como la conciencia de la modernidad. La fábula es como un enigma que será siempre acompañado por su solución. Ahora vamos con la fábula La zorra y el leñador, por Esopo. Una zorra estaba siendo perseguida por unos cazadores. Cuando llegó al sitio de un leñador y le suplicó que la escondiera, el hombre le aconsejó que ingresara a su cabaña. Casi de inmediato llegaron los cazadores y le preguntaron al leñador si había visto a la zorra. El leñador con la voz le dijo que no, pero con su mano disimuladamente señalaba la cabaña donde se había escondido. Los cazadores no comprendieron las señas de la mano y se confiaron únicamente en lo dicho con la palabra. La zorra, al verlos marcharse, salió sin decir nada. Le reprochó al leñador porque a pesar de haberla salvado, no le daba las gracias, a lo que la zorra respondió: te hubiera dado las gracias si tus manos y tu boca hubieran dicho lo mismo. Moraleja: no niegues con tus actos lo que pregonas con palabras. Y para terminar, ahora les traigo la fábula de la perla y el diamante por Antonio Narváez. Dijo la perla al diamante: valgo mucho más que tú, de negro carbón naciste y yo de la mar azul. Y le contestó el diamante: tu mérito es muy común, siempre fuiste y serás blanco, y yo fui negro y vierto luz. Moraleja: Excelente. Yeah. Ese sí estuvo muy bien traído. Excelente. nunca A ver. juzgues a la ligera los méritos, llegan a superar la virtud. Muy Bueno, bien. amigos, Ay, Dios. hasta aquí mi lectura de hoy.
Ha sido un gran placer el poder llegar a ustedes y compartir un tema diferente que nos trae recuerdos de nuestros años escolares. Ojalá que haya sido del agrado de todos. Ahora los dejo y nos encontraremos de nuevo la semana próxima con un nuevo tema. Hasta entonces. Hasta entonces, y este fue 100++. Bueno, pues yo me alegro mucho que les haya gustado. Ojalá que les haya A mí gustado. me ¿verdad? encantó. Porque Y a es mí una, también. es una cosa diferente, pero al mismo tiempo es desde estructura didáctica completamente, porque no solamente vamos a mostrar aquí a los niños, que no probablemente no sean parte de nuestra audiencia, pero yo creo que Es dentro una de, enseñanza, dentro de Rosalía. las personas y de los adultos necesitan un poquito de esto también. ¿Qué tú crees, María Josefa? Yo sí. A mí me viene de lo más bien. Yo recuerdo de jovencita y de adolescente Ajá. que todos siempre teníamos en nuestras bocas la moraleja de la fábula. Exacto. Cuando estábamos conversando y habían cosas que estaban fuera de nuestro alcance, teníamos una. Si nos gustaba mucho lo que hacía Kerry y al no tenerlo lo criticábamos, teníamos otra. Que están verdes, como Sí, era de sí. la Y zorra y la otra, suba. la del cántaro de leche en la cabeza. Exacto, sí. Son- La otra, la que gritaba, que viene el lobo, que Sí, viene el sí, lobo. sí, O sea, sí. que Y se ya acaba día el que mundo, nadie el del corrió, pollito. vino el lobo. Sí, el del ese, pollito, que se cayó la hoja de Hay un ballet con esa fábula. Bueno, es parte, yo creo que también nosotros los adultos tenemos la oportunidad de aprender un poquito y de recordar un poquito la enseñanza de estas moralejas. Y bueno, vamos a seguir con el orden del programa, y antes de seguir adelante quiero hacer un par de comentarios. En primer lugar, quisiera la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, a través de este programa, desea dar los saludos de condolencia, el pésame a la familia Aegle y a doña Evangelina Filomena Olló, miembro de esta academia, académica, miembro de honor de la Academia Aegle, que en días pasados falleció. A todos sus familiares, amigos y a todos los compañeros de la Aegle les enviamos nuestro saludo de condolencia. Que descanse en paz. Así sea. Bueno, entonces ahora continuamos con nuestro programa y como siempre, nuestro querido doctor Luis Alberto Ambrogio, que viene nada más y nada menos que con don Leopoldo Lugones. Adelante, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Rosalía, y todos los que nos escuchan. Sí, ¿cómo nos trata en el día de hoy? ¿Con qué autor vamos a comenzar en esta faena del día de hoy? Bueno, hoy voy a traer a un poeta coterráneo, cordobés como quien les habla, en una de sus patrias, aunque ya pues en el caso mío más estadounidense, pero es Leopoldo Lugones. Oh, qué interesante. Es un poeta muy, muy interesante. Él nació en Villa María del Río Seco, en Córdoba, el 13 de junio de 1874 y murió en Buenos Aires el 18 de febrero de 1938. Lamentablemente, es triste decirlo, pero lo quiero decir, de los 4 poetas que he elegido, 3 de ellos han muerto por suicidio, comenzando por, obviamente, Alejandra Pizarnik y también Leopoldo Lugones. Él fue un escritor modernista y también, digamos, no solamente poeta, narrador, periodista, historiador, bibliotecario, docente, traductor, biógrafo, filólogo, teósofo, diplomático, político y simpatizante de muchas tendencias políticas, lo cual causó gran problema, porque de pertenecer al Partido Socialista, renunciar, lo sacaron, acabó en un nacionalismo muy grande e incluso con ciertas tendencias a veces hasta fascistas. Pero luego, o sea, su obra literaria
supera, digamos, esto porque realmente son importantes. Él es el principal exponente del modernismo argentino. Dicho sea de paso, él tuvo mucha relación con Rubén Darío. De hecho, trabajaron juntos en La Nación también. Todas las experiencias y experimentos de la poesía moderna en el idioma español muchas veces también se le atribuyen, junto con Darío, a Leopoldo Lugones. Leopoldo Lugones es uno de los que hace el uso del verso libre en la lengua española, hispánica, y también en sus cuentos fue uno de los precursores de la literatura fantástica, de la que hablé anteriormente refiriéndome a Borges, que también tuvo una relación muy cercana con Leopoldo Lugones. De hecho, en Argentina el día de su nacimiento es considerado el Día del Escritor. Y no me voy a detener mucho en su biografía, sino en algunos detalles. Por ejemplo, cuando tenía 6 años y luego del nacimiento de su hermano Santiago Martín Lugones, él y su familia se trasladaron desde la provincia de Córdoba a la ciudad de Santiago del Estero. Y más tarde un pueblo que se llama Ojo de Agua, que es el título de muchos pueblos en América Latina. Esta es una pequeña villa al sur de la provincia de Santiago del Estero. Lugones fue enviado por sus padres a cursar el bachillerato en el Colegio Nacional de Montserrat en Córdoba, donde vivió con su abuela. Dicho sea de paso, el Colegio Nacional Montserrat es un colegio histórico que está en las calles nombrada como Herencia de la Humanidad por las Naciones Unidas en la ciudad de Córdoba. Él contrajo matrimonio ahí en Córdoba con Juana Agudelo y en 1896 se trasladó junto a ella a Buenos Aires. En 1897 nació su primer y único hijo, Leopoldo Polo Lugones. Su actividad literaria y política la empezó en la ciudad de Córdoba como periodista en una publicación considerada atea y anarquista. El pensamiento libre se titulaba esta publicación. Y también participó en la fundación del primer centro socialista de la ciudad de Córdoba. Después en Buenos Aires se unió también a un grupo socialista y con otros escritores como José Ingenieros, Roberto Pairó, etc. Escribió en el periódico socialista La Vanguardia y el periódico rojista Tribuna. Luego, también, más tarde, Lugones, y en este momento y luego más tarde, generó constante polémica por su obra, no solo por su obra literaria, sino por su protagonismo político, que iba de una ideología a otra a lo largo de su vida. Como dije anteriormente, pasó por el socialismo, liberalismo, conservadurismo, fascismo. Y conoció en esta época en Buenos Aires a Rubén Darío, con quien tuvo una importante influencia en su obra. Rubén Darío tuvo una gran influencia en su obra, y precisamente en esta época del modernismo. El primer libro que escribió Lugones se titula Las montañas de oro, de estilo inspirado en el simbolismo francés. De hecho, algunos capítulos de este libro habían sido publicados en la revista dirigida por Paul Grusac, llamada La Biblioteca. También se adhirió en 1998 a la Sociedad Teosófica en la llamada Rama Luz, sección de la que 2 años más tarde fue elegido secretario general. Su interés por el ocultismo y la teosofía había comenzado años atrás en Córdoba. También se adhirió en el año 1898 a la masonería y en el 1903 fue expulsado del socialismo y porque apoyó una candidatura de un conservador, Manuel Quintana, para la presidencia de la Nación. Bueno, entre otros ensayos, por ejemplo, escribió Historia de Sarmiento, también dio una serie de conferencias sobre diferentes temas
Y incluso en la obra de Sarmiento y de José Hernández, Lugones encontró lo que él llamó la formación del espíritu nacional. Luego fue en 1915 director de la Biblioteca Nacional de Maestros, cargo que desempeñó hasta su muerte. Y empezaron sus giros también de ideologías hacia ideas nacionalistas, incluso inspiró un libro de doctrina política suyo titulado Mi beligerancia. En 1924 recibió el Premio Nacional de Literatura y en 1928 presidió la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE, que tiene precisamente una sede ahí titulada Lugones, en su honor, y en la cual he participado en numerosas actividades. Incluso he tenido el privilegio de recibir el premio de poesía Rubén Darío por el Instituto Cultural y Literario Hispánico. El 18 de febrero de 1938 se quitó la vida en un recreo del Delta de San Fernando llamado El Tropezón, ingiriendo allí cianuro de potasio mezclado con whisky. Una de las hipótesis acerca de la causa de suicidio es que Lugones estaba enamorado de una muchacha, María Alicia Domínguez, que conoció en una conferencia en la Facultad de Filosofía y Letras y con quien había mantenido una relación sentimental y apasionada. Descubierto y presionado por su hijo, esto le incitó a abandonarla, por lo que Lugones se precipitó a un declive depresivo. Pese a que en la nota que dejó pidió ser enterrado en tierra sin cajón y sin ninguna señalización de su sepultura, y prohibió darle su nombre a sitios públicos, fue velado en su domicilio y luego sepultado en el cementerio de la Recoleta, donde permaneció hasta el año 1984, un cementerio que reúne los restos de numerosas personalidades de todo tipo de Argentina, algo que recomiendo que visiten si están en Buenos Aires, porque es prácticamente toda la historia. Ahí está, por ejemplo, la tumba de Evita, la tumba de Sarmiento, etc. Los restos de él fueron llevados a su pueblo natal, donde permanecen al pie del Cerro del Romero, el pueblo natal de Villa María. Bueno, ya otro de los poemarios importantísimos de él es Lunario Sentimental, y voy a leer para acabar este periodo, este segmento del Leopoldo Lugones, que se ha calificado como una vida de luces y sombras. Voy a leer un poema de él, que lo estoy buscando y que aparecerá milagrosamente dentro de muy poco tiempo. Yo diría que para los que no han leído la obra de Lugones, a mí me parece que son importantes los libros Las Fuerzas Extrañas, Cuentos Fatales, Romances del Río Seco, Lunario Sentimental, El Ángel de las Sombras y sus poemarios románticos que tienen que buscar en las bibliotecas. Voy a leer dos poemas de él para acabar, son cortos. Uno se titula Amor Eterno. Deja caer las rosas y los días, una vez más segura de mi huerto. Aún hay rosas en él y ellas, por cierto, mejor perfuman cuando son tardías. Al deshojarse en tus melancolías, cuando parezca más desnudo y yerto, ha de guardarte bajo su oro muerto violetas más nobles y sombrías. No temas al otoño si has venido, aunque caiga la flor, queda la rama queda para hacer el nido, y como ahora el florecer se inflama, leño seco a tus plantas encendido, ardientes rosas te echará en la llama. Y el último poema se titula A ti única,
Y como ven, el primero fue un soneto, típico del modernismo, y el segundo 3 cuartetos. A ti única. Un poco de cielo y un poco de helado, donde pesca estrellas el glacial bambú, y al fondo del parque con íntimo halago, la noche que mira como miras tú. Florecen los lirios de tu poesía, la cándida luna que sale del mar, y en flébil delirio de azul melodía, te infunde una vaga congoja de amar. Los luces suspiros que tu alma perfuman, te dan como a ella celeste ascensión. La noche, tus ojos, un poco de Schumann y mis manos llenas de tu corazón. Bueno, muchísimas gracias y ha sido un placer compartir este coterráneo con todos ustedes. El placer ha sido nuestro de recibirle. Un trabajo muy lindo, magnífico. Y además ese es uno de mis favoritos, así que me he sentido muy, muy entusiasmada con el relato. Excelente. Bueno, muchas gracias y me agradece y me complace el hecho de que toque el alma de todos los que aprecian la poesía y la literatura. Seguro que sí. Bueno, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana, doctor. Adiós, hasta la próxima semana. Bien, y ahora, desde España, con sus apuntes literarios, como siempre, nuestro querido doctor Jaime Kosak, que trae un trabajo excelente. A mí me gusta mucho. Excelente sobre los temas poéticos. Adelante, doctor Kosak. Bienvenido. Rosalía y su equipo maravilloso que hacen este gran programa que contribuye a difundir la lengua y la literatura en español. Hoy vamos a hablar de un libro, de lo que es un libro, el objeto, ¿no? Y sobre todo en la acción de leer. Desde luego que leer, escribir y amar son el mismo verbo, porque no se puede escribir sin leer y no se pueden hacer ninguna de esas dos cosas sin amar, porque para leer a un autor, por ejemplo, lo tienes que amar el libro. Justamente ahora con la pandemia, leí el otro día que se había descubierto una cosa nueva para los niños, que es reunirse en grupo y leer en voz alta. Entonces los niños habían descubierto lo que es leer, ¿no? Lo que un libro te da. Un libro te permite vivir otras vidas, y no solo la tuya. Entonces, ¿qué pasa con leer un libro? Eso provoca que se desee hablar de él. Y entonces nos podemos preguntar qué clase de hechos o qué clase de detalles nos sugiere o suscita o hay que observar, o qué cuestiones despierta en nosotros, o cómo se entra en materia para hablar de un libro, ¿no? Porque un libro no es el objeto libro, ¿no? Sino eso es un hecho de imprenta. Un libro es un libro que se publica y se lee. Y además todo un libro puede ser una metáfora. Y todo un libro puede no decirte nada, ¿no? Porque no hay que confundir, ya digo, el objeto con lo que es la creación de un libro. Porque, por ejemplo, el amor ha sido tema de mucha escritura. Sin embargo, por ejemplo, una metáfora sobre el amor es la Divina Comedia de Dante, ¿no? Y después uno tiene que ver por dónde entra y de qué va a hablar. Porque, por ejemplo, si es un tema histórico, entonces hay siempre una relación entre personajes y la historia como trasfondo.
Entonces, la variedad de los hechos y de los problemas parece tal a primera vista que se duda por dónde comenzar, o se duda de cualquier tipo de ordenamiento que podemos hacer si no se decide después de leer o antes de leer. Tampoco podemos fingir inocencia o ingenuidad al respecto, porque el discurso acerca de la literatura es inherente a la literatura misma. Y no se trata de inventar un orden, como de elegir entre las numerosas posibilidades que se nos ofrecen y escoger de la manera menos arbitraria posible. ¿No? Por ejemplo, uno dice, voy a ver el lugar de la mujer en este autor, ¿no? Y entonces hay versos inmortales, ¿no? Aquel verso de Catulo, que es amémonos, lesbia mía, escrito hace 5.000 años, pero tiene plena vigencia. O otro verso famoso, no tan antiguo, que me gustas cuando callas porque estás como ausente, que a la gente le gusta mucho, pero claro, la mujer es una imagen, no habla, porque la mujer cuando habló ha descubierto nuevos mundos y ha hablado mucho, ¿no? Bueno, recordemos el caso de Mary Shelley, que ella le servía el café a Lord Byron y su grupo de amigos y nunca dijo nada, hasta que escribió Frankenstein. Bien, entonces, lo primero sería dividir los innumerables juegos de relaciones que se pueden observar en el texto en dos grandes grupos. Relaciones entre elementos copresentes, entre elementos ausentes y las relaciones entre ambos. Estas relaciones difieren tanto en su naturaleza como en su función. Como toda división muy general, no puede considerarse absoluta, es una que decide el estudioso, ¿no? Y existen elementos ausentes que se encuentran tan presentes en la memoria colectiva que parece que fueran relaciones en presencia e inversamente. Bueno, más o menos esto es para comenzar a hablar del tema y ya en próximas entregas seguiré el desarrollo. Muchas gracias por vuestra atención y que tengan buena tarde y que les guste el programa. Ahora, desde España, hace días que no lo teníamos, pero ahora viene nuestro querido Eduardo Ruiz Baena, que nos trae sobre la serie que le está presentando en Literatura Visión sobre los amigos, familiares y demás de don Federico García Lorca. Pues en esta ocasión nos trae el maestro don Antonio Rodríguez Espinosa. Adelante, Eduardo, bienvenido nuevamente a Literatura Visión. Hola amigos de la Academia Norteamericana. De nuevo con ustedes para hablarles de la figura de Federico García Lorca y del entorno que influyó notablemente en su vida, tanto personal como la literaria. Hablábamos hace semanas de la madre, de su importancia, de cómo su posición de maestra influiría en la educación literaria que le dio a su hijo. Otra figura muy importante fue un gran amigo de ella, don Antonio Rodríguez Espinosa, al cual le voy a dedicar varios episodios, puesto que es una figura que se merece tal atención. Bien, este maestro nació en un pueblecito que está a unos kilómetros de Granada que se llamaba La Gavia, hoy se llama La Gavia, pues se reunificaron. Nacería en el año 1867 en el seno de una familia bastante humilde. Eran en total 7 hermanos y tuvo la desgracia de que moriría su padre siendo todavía muy joven, y la viuda con 7 hijos tuvo que hacerse cargo de toda la familia. A ella
la llamarían María la Zapatera. En esa época sacar a una familia adelante con una zapatería era difícil. Podemos hablar de don Antonio Rodríguez Espinosa como un autodidacta. Asistió a su colegio, pero no pudo estudiar el bachiller como todos los niños que tenían una elevada posición. Tuvo que formarse a sí mismo, de tal forma que cuando años más tarde decide presentarse a unas oposiciones de secretario de ayuntamiento, tiene que acceder haciendo el examen y consigue la plaza. Ya por aquel entonces había conocido a la que sería su esposa, doña Mercedes, y cuando consigue esta plaza su situación económica mejora ostensiblemente, pero su ambición llegaba más allá y solicitaría el examen para estudiar lo que se llama maestra de instrucción primaria, para ser profesor. Esto lo solicitó en el año 1893. Conseguiría en 3 años aprobar la carrera. En el año 1895 obtiene la plaza de maestro en Fuentevaquero, en el pueblo donde conocería en el año 97 a doña Vicenta. Doña Vicenta, la futura madre de Federico, que estaba en un estado bastante triste y complejo, puesto que después de tantos años de lucha, ella también había perdido recientemente a su madre, quedándose sola en esta vida. Don Antonio Rodríguez Espinosa había cultivado ya la amistad por un lado de don Federico y de su compañera. Dicen que él fue el que los presentó, pero no curiosamente en Fuentevaquero, donde residían, sino en una procesión del Corpus, que en junio, que es la gran fiesta de Granada, en una sombrerería que hay en la calle Reyes Católicos, justo en el centro de la ciudad, donde se agolpaban muchos granadinos subiéndose a los balcones para ver los desfiles. Allí sería cuando se conocería la pareja, y años más tarde nacería Federico García Lorca. Pues bien, imagínense la importancia que tiene don Antonio Rodríguez Espinosa en la historia que les estoy contando, que él sería la persona, el padrino en el bautismo. Ahora mismo al padrinazgo no se le da mucha importancia, pero en aquella época no solo era una vinculación cristiana, era también asumir una responsabilidad. Y de hecho siempre don Antonio tuvo en Federiquillo, aquel hijo que no tuvo, porque cuando se va a Fuentevaquero ya habían nacido sus otras 2 hijas. En total, don Antonio y doña Mercedes tuvieron 4 hijas. Pero el contacto con el niño sería breve. Tenemos una foto en la que aparece Federico junto a él en el colegio, pero Federico tenía ahí solo 3 años, era muy pequeñín, todavía no podía ir al colegio. La foto que la hacen cuando Federico tiene 3 años sería unos días antes de que el maestro fuera trasladado a Jaén, porque allí se crea una plaza libre de mayor categoría y don Antonio y toda la familia se traslada a Jaén. Ya les digo, en el año 1901. Estaría poco tiempo. En el año 1903 lo trasladarían a la ciudad de Almería, donde estaría durante 10 años. Y en ese momento, en Almería, ocuparía la plaza de profesor en el colegio del Hospicio y empezaría a formar a niños para que accedieran al bachiller. El bachiller había que entrar haciendo un examen de ingreso, que por aquella época era bastante difícil. Y cuando a Federico, a principios del año 1908, le llega la hora de estudiar, la familia decide mandarlo a Almería. ¿Por qué lo mandan allí? Porque doña Vicenta, que había pasado tanta hambre en el convento cuando era niña, lo que no quería es que su hijo pasara por lo mismo. Cuando llega ese momento de escolarizar a Federico para que estudie el bachiller, puesto que en el pueblo no había ni hay instituto, deciden enviarlo a Almería mejor que a un colegio mayor a Granada. Y eso es lo que hicieron. Y lo enviaron junto con otros 2 primos de Fuentevaquero y 3 niños más de Valderrubio. Sobre estos amiguitos que Federico tendría en Almería hablaremos en otro episodio. Pero ahora nos vamos a centrar en la figura de don Antonio. Don Antonio, que acogería a Federico,
y lo estaría preparando hasta que finalmente en el agosto de 1908 haría el examen de ingreso y conseguiría la plaza. En ese momento don Antonio Rodríguez Espinosa es una figura muy conocida en Almería, no solo por abogar por una forma de enseñanza más moderna, sino porque era un colaborador bastante asiduo del periódico republicano El Radical. La estancia de Federico en Almería se vería truncada, no superaría el año de estancia allí. Un problema que tuvo con un flemón que le desfiguró la cara y que estuvo a punto de mandarlo al otro barrio de que muriera, hizo que se tuviera que volver al pueblo, originalmente a Valderrubio. El problema de las caries de Federico es algo ampliamente visto en las cartas que padre e hijo se cruzan durante toda su vida. Le tenía pánico al dentista y me imagino que nunca olvidó esa desagradable experiencia de cuando era niño y tuvo que dejar su estudio en Almería y volverse a Granada. Esto significaría que la familia García Lorca abandonara la residencia estable en Asquerosa, en lo que es hoy Valderrubio. La madre ya estaba embarazada de Isabel, ella no quería tener a la hija en este pueblo, en una circunstancia en que una inundación podría impedir que un traslado urgente a Granada. Por eso decidieron alquilar un piso en Granada y allí se fueron, donde la niña nacería, donde Isabelita nació y donde Federico podría asistir a clase. Años más tarde, a don Antonio Rodríguez Espinosa, en el año 1913, lo trasladan a su plaza definitiva en Madrid, donde estaría impartiendo clases hasta su jubilación. Jugaría un papel muy importante en la vida de Federico, puesto que él sería el receptor económico del dinero que le enviaba don Federico a su hijo, se lo enviaba a don Antonio. Y durante ese tiempo Federico iba a visitar a su amiga, a las 4 hijas de don Antonio, y a recoger los paquetes que le enviaban durante los periodos en los que él no estaba en la residencia de estudiantes, se estaba trasladando de las pensiones a la residencia. Finalmente se convierte en un vínculo familiar de Federico en Madrid. Y en 1921, cuando la familia entera decide trasladarse a Madrid, 2 puntos serían importantes a la hora de buscar la casa. uno, la cercanía a la casa de don Antonio Rodríguez Espinosa, que le ayudó a buscar el piso en la calle Alcalá, y la cercanía a la Plaza de Toros, la Plaza de las Ventas, donde don Federico, tan amante de las corridas de toros, se hizo un asiduo asistente. En el próximo episodio seguiremos hablando de don Antonio Rodríguez Espinosa, de la importancia literaria que tuvo en la vida de Federico y también en su vida personal. Hasta entonces, un abrazo, queridos amigos. Ahora seguimos con los anuncios de Alba Learning. Corre video. Buenos días a todos, estimados amigos de Literatura Visión. Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan para invitarles a visitar nuestra biblioteca, en la que encontrarán libros y audiolibros de las más variadas temáticas y autores de todas las épocas y nacionalidades. Les ofrecemos poesía, ensayo, cuentos, novelas. Todo lo que pensamos puede gustar a nuestros lectores y atraerlos para hacerles amar la lectura. Ese es nuestro único objetivo, el promover el amor por los libros y el respeto por los autores, muchos de los cuales casi han pasado al olvido, y son precisamente esos los que nosotros queremos rescatar para que los miles de lectores que nos visitan a diario puedan disfrutar de la belleza de sus obras. Cervantes, con su Don Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares, Jorge Isaacs, con su novela María, Gustavo Adolfo Bécquer, con
las rimas y leyendas, Santa Teresa de Jesús y cientos de autores más le esperan en nuestra página. Muchas gracias. Saludos y mis respetos desde España. Y pues ya llegamos a los estelares de Literatura Visión. Antes de continuar, porque hoy viene este matrimonio que, bueno, es amigo de siempre, desde que estuvieron acá, los conocimos personalmente, una pareja ideal, Yamila Silvero y Lucas Ramos. Es verdad. Ellos son la directora Yamila y el vicedirector de la delegación de Córdoba en Argentina. Traen un excelente programa. Pero antes de darle comienzo a sus estelares, quiero hacer una nota, quiero darles una noticia. La Yamila acaba de ir y creo que de esto trata también el programa que ellos nos traen. Pero Yamila acaba de estar en Buenos Aires en la Feria del Libro y al mismo tiempo ella me dice, bueno, aproveché para ir a la universidad, que desde hace algún tiempito habíamos terminado unos cursos, y desde la Universidad Nacional Villa María, Yamila y Lucas recibieron el diploma de la diplomatura en teoría y producción literaria. Ambos dieron estos cursos y acaban de recibir este diploma que han puesto en Facebook. Qué bien. Sí, felicidades Yamila y felicidades Lucas. Además Yamila, porque ella es un poquito más, llegó también a presentar su trabajo sobre literatura infantil y juvenil, recibiendo otro diploma, otra diplomatura en esta teoría de literatura infantil y juvenil. Felicidades a los dos y muchos éxitos con este nuevo curso que acaban de recibir sus diplomas y están listos. Yo los felicito de todo corazón. Bueno, entonces seguimos. Ellos vienen como les dije, a estelares de Literatura Visión en el día de hoy, y con ellos terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradecemos la presencia de todos ustedes y les invitamos para estar con nosotros la próxima semana. Y mientras tanto, seguimos con ustedes y vamos por más, como siempre. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Yamila Silvero, soy directora de la Delegación Córdoba, capítulo Argentina, de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Quiero comentarles que en nuestro país, exclusivamente en la provincia de Buenos Aires, se está llevando a cabo la 46ª Feria Internacional del Libro. Entre tantos autores que están invitados, entre tantos autores que ya pasaron por esta feria, por nombrar a alguno y a uno de los más relevantes, por supuesto, el Premio Nobel Vargas Llosa, que también mi compañero les va a comentar un poquito sobre él. Tuvimos una presentación del libro muy emotiva acerca de la autora Liliana Bodoc, una autora de literatura infantil y juvenil que nos dejó terrenalmente en el año 2018, pero este año se volvió a presentar su libro de una manera oficial y muy emotiva. Este libro se llama Una versión de Dios. Es un libro que recibió un premio muy importante aquí en nuestro país en la categoría cuento juvenil, y tiene como hilo conductor en su narración de texto cierto buceo por la idea del tiempo, del misticismo y también de las religiones. No se trata del debut, por supuesto, de Bodoc. Ella fue una autora que siempre trató de explorar las religiones a través de la escritura y de que aprendamos a coordinar y también a llevar un poco esta cuestión de misticismo, de religión, de costumbres, de creencias a nuestros niños a través de la literatura, y de jugar un poco con su imaginación, con la fantasía, con todo esto que los niños tienen de una manera tan poderosa, que es nada más y nada menos que su imaginación, ¿no es cierto? El libro está impreso a color en 72 páginas. Tiene el texto que Bodoc
ya había terminado y tiene, además de las ilustraciones de Stock, su dibujante, la letra manuscrita de la escritora. Esto para ellos es una forma, ¿no?, de sentir que su texto es aún más cercano, de que la tenemos mucho más presente. También se tratará, por supuesto, su edición o su publicación, de acercar esta literatura tan cálida y llena de preguntas que tiene Liliana Bodoc. Ella buscó siempre dejar pensando al lector, ya sean nuestros niños, nuestros jóvenes, pero también nosotros los adultos, ¿verdad? Estar continuamente preguntándonos cómo, por qué, y de encontrar quizás un poco más dentro nuestro las respuestas a tantas preguntas que nos hacemos cotidianamente, utilizando como herramienta a la literatura. Entonces, los invito, por supuesto, a conocer a esta fabulosa autora, a leerla. Tenemos muchas obras que fueron publicadas por ella. De hecho, ella utilizó como apertura a su mundo literario una saga de literatura infantil y juvenil compuesta por 4 tomos, donde también cooperó con otros autores. Y estos libros son Los días del venado, Los de la sombra, Los días del fuego y Oficio de búhos. Esta saga se ocupa de contar la guerra entre el bien y el mal, de representar una producción inédita entre varios autores argentinos que buscan, por supuesto, llevar de una manera más cotidiana a los niños los silencios que idean una historia acerca de Dios, de la vida, las relaciones madre-hijo, de las parejas, el alcohol, la luz y la sombra, el misticismo, esto de cargar una cruz, todo que va apareciendo en un relato que por supuesto nos hace pensar dónde estamos parados, cómo contamos a nuestros niños las cosas, cómo llevamos la mítica, la religión, las costumbres que tenemos a nuestros niños sin hacerlos pensar demasiado de nuestra forma. También quizás utilizando la literatura como herramienta para que ellos mismos conozcan y encuentren sus propias respuestas. Así que los invito a todos a seguir compartiendo con nosotros y conocer a esta fabulosa autora y por supuesto también a todos los autores argentinos. Les envío un abrazo muy fuerte, muchas gracias a nuestros compañeros de Literatura Visión y a la doctora Rosalía de la Soledad. Abrazos. Un gusto saludarlos, soy Lucas Ariel Ramos, miembro de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, capítulo Argentina, y delegaciones Córdoba y Corrientes. Vamos a compartir en esta oportunidad un comentario acerca de la extensa e imprescindible obra del autor peruano nacido en Arequipa en 1936, Mario Vargas Llosa, como así también un breve comentario sobre su participación en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en donde siempre deja sus huellas como todo grande. Mario Vargas Llosa ha sido definido como uno de los más completos narradores de su generación y una figura destacada de la literatura hispanoamericana, representante ideal del espíritu del boom latinoamericano, pues nació literariamente con él y ayudó a definirlo y a identificarlo con una nueva generación de escritores. Su obra narrativa se caracteriza por la importancia de la experimentación técnica, aspecto por el que es valorado como un maestro de la composición novelística y en el que se ha desempeñado como un notable innovador de posibilidades narrativas y estilísticas. Desde el punto de vista temático, sus novelas tratan de la antinomia entre lo histórico y lo estructural, como así lo expresa el título de varias de sus novelas, La ciudad de los perros, La casa verde, Conversación en la catedral, en las que la presencia de estructuras demuestra el interés casi obsesivo del autor por ellas. Por otra parte, el hecho de que el grueso de su producción literaria la haya realizado desde el extranjero explica el sesgo retrospectivo que domina buena parte de la misma, así como la reconstrucción constante que hace de vivencias íntimas o colectivas del Perú como base de su ficción. En cuanto a sus modelos literarios o precursores, a los que ha dedicado en varios casos estudios críticos, hay que citar, por un lado, a la novela de caballerías Tirán lo Blanc de Martorell y 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, ambas como ideales del concepto de novela total, la que funde lo real con lo irracional y el mito. Por otro, son imprescindibles para Vargas Llosa 2 escritores en especial. Gustave Flaubert, como modelo de la literatura como vocación, de la utilización de la realidad como pozo sin fondo para encontrar
contenidos y temas, y William Faulkner, tanto en lo que respecta a temas y ambientes como a rasgos formales especialmente, el multiperspectivismo, los saltos en el tiempo, el uso de historias paralelas, etc. En Lima, la presencia literaria dominante era la de los narradores de la llamada generación del 50, aunque finalmente se distanciaría de ellos. El grupo estimuló su vocación literaria con su visión realista de la sociedad peruana, especialmente de Lima. Con ellos aprendió a cultivar el realismo urbano, de clara intención social y testimonial, y las ideas del compromiso desarrolladas por Sartre. Estos influjos son visibles en los cuentos juveniles de Vargas Llosa y aún en sus primeras novelas. Luego, la ruptura con los criterios estéticos de esa generación se produce sobre todo en el plano técnico y en la resistencia de Vargas Llosa a defender en sus obras tesis o propuestas ideológicas de determinado signo. La misma evolución de las novelas del autor demostraría su rápida independencia estética, estimulada por su experiencia europea y el descubrimiento de otras formas y propuestas. Por otro lado, el Premio Nobel de Literatura 2010 nos obsequió con su presencia en una nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Luego de 2 años de silencio, el predio de la Rural de Buenos Aires reabre sus puertas para la 46ª edición del encuentro argentino literario más importante, donde el autor habló de los gobiernos, la libertad, el lenguaje y por supuesto de literatura. Me inspira temor que los gobiernos vayan a intervenir en el mundo de la literatura, dijo el escritor, quien instó a defender la libertad para que la literatura siga siendo un rol insolente que denuncie otra realidad. Remarcó la importancia de que la literatura y los gobiernos estén separados. Dijo: los dirigentes tratan de convencernos de que la realidad está bien hecha y la literatura nos convence de que la realidad está mal hecha. Va a depender de nosotros que exijamos de nuestros gobiernos tener una libertad suficiente para que la literatura siga ejerciendo esa misión. Asimismo, señaló que los gobiernos son conscientes de este fenómeno y que va a depender enteramente de nosotros, que seamos suficientemente convincentes para exigir de nuestros gobiernos que toleren esa literatura insolente e incómoda que es un contrapunto de una realidad que se presenta como satisfactoria. Un gusto haber compartido esta edición con ustedes. Los saludo cordialmente desde Córdoba, Argentina, y será hasta la próxima. Muchas gracias.